Muy buenos días, un abrazo fuerte y un abrazo saludable a toda la gran familia de la Iglesia Sin Paredes. Y buenos días a todos aquellos que ya se están conectando, dejándonos sus mensajes de buenos días, de bendición, de alegría. Gracias por estar allí. Gracias porque hoy juntos podemos estar a solas con Dios. Esta es la fuerza, esta es la razón de nuestra existencia. Estar con Dios en un momento de tranquilidad y sosiego en la mañana es lo que nos prepara para nosotros poder enfrentar cada día una nueva puerta de decisiones, un nuevo abanico de oportunidades o de pruebas. Y qué mejor que comenzar nuestro día con Dios. Esa es la garantía de que hay una victoria asegurada, de que hay una bendición que nos espera. Esa es la garantía de que no estamos solos en medio de la prueba. Esa es la garantía de que la decisión que vayamos a tomar sea la correcta, aunque le parezca loca a otros. Esa es la garantía. Dios con nosotros. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Y dice la Escritura que el que madruga a buscar a Dios lo halla. Así que aquí estamos cumpliendo ese mandato divino, pero más que un mandato, un placer y un privilegio poder estar con el Señor. Quiero presentar las diferentes personas que siempre exponen sus peticiones de oraciones, que están esperando una prueba positiva o negativa del COVID, aquellos que están ya en medio de esta situación, otros que temen poder vivirlo. Entiéndase que Dios está al control de nuestras vidas, y aunque tengamos que pasar por ese valle de incertidumbres, de dolor o de enfermedad, hay alguna lección que aprender, un propósito a cumplir. Así que esta mañana quiero orar por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios que el Señor interceda en sus vidas. Oramos. Padre de amor, en esta mañana te damos las gracias, porque al despertar no despertamos solos. Hay un ángel que ha estado a nuestro lado durante toda la noche. Y hay un Cristo, Señor, que nos está esperando para darnos su bendición. Gracias, Padre, porque cuando confiamos en ti no quedamos defraudados. Gracias, Padre, porque cuando escuchamos tu voz caminamos por medio de la oscuridad como si fuera el mediodía. Gracias, Padre, porque cuando vencemos el sueño y el cansancio para encontrarnos contigo, tú nos pones una bandeja llena de bendición para nosotros. Esta mañana quiero ponerte a cada uno de mis hermanos que hoy abre este día en la expectativa de qué pasará, qué vendrá, qué ocurrirá, dónde iré, qué resultado tendré, ante muchas expectativas negativas y otras positivas. Hoy abrimos este día con fe, creyendo, Señor, que por cada valle de sombra, de muerte, de fuego o de lágrimas que tengamos que atravesar, nunca estaremos solos. Jehová estará con nosotros. Gracias porque hoy podemos levantar nuestras manos y alabarte y bendecirte y reconocerte como nuestro Dios y Rey, y saber que en tus manos es en el único lugar que estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias porque nos reúnes alrededor del mundo a tus pies para escuchar tu palabra y ser impactados por la presencia del Espíritu Santo, quien será nuestro Maestro esta mañana. Gracias, Señor. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijo Miguel, feliz y bendecido día tengamos todos esta mañana.
Me siento contenta de poder nuevamente esta semana incursionar con ustedes nuestro A Solas con Dios. Esperamos que otros también se animen. Estamos corriendo, ¿verdad? Empezamos en el año 2020, ya vamos por el 2022. Alabado sea el nombre del Señor, que nos ha permitido que nosotros podamos mantenernos juntos. Hemos tenido nuestras pausas, hemos tenido unas obligatorias, otras por diferentes situaciones. Sin embargo, le agradezco a Dios porque ustedes están con nosotros. Agradezco profundamente las oraciones que han mantenido por mi familia, por mí. Ayer mi hija comenzó a tener una notable mejoría. Alabamos el nombre del Señor por eso. El Señor nos va mostrando algunas cosas que también intervienen en la salud de nuestra familia. Y a veces no las tomamos en cuenta, y cuando el Señor me abrió los ojos ante otras situaciones, lo mejor que podemos hacer es obedecer inmediatamente. Usted no posponga una iluminación divina porque a usted le parece alocado. No haga eso. Y ayer, pues, lamento no haber podido haber subido nada. Ayer me tuve que enfocar y concentrar en lo que Dios me había puesto en el corazón que debía hacer. Y no le puedo dar, verdad, razones de por qué hago algunas cosas, porque, como decía el deseo de todas las gentes, hablando acerca del acto que María hizo por inspiración de derramar un perfume costosísimo que costaba un año de salario, se lo derramó a Jesús de la cabeza a los pies, lo bañó, lo bautizó lo ungió más bien con perfume. Y cuando todo el mundo le criticó aquel acto, el deseo de toda la gente dice que para todo acto de inspiración no se da explicación. Interesante. Usted jamás podrá explicar por qué usted hace un acto que hace por inspiración. Dios se lo pone en el corazón. Así que ayer me dediqué a hacer actos de inspiración sin explicación. Y ayer, bueno, estuve desconectada de mi celular todo el día. Lo tomé por la noche y ahí nada más me quedé dormida, muy agotada, pero satisfecha por haber cumplido mi misión. Y esta mañana agradezco a Dios por todos ustedes, porque están ahí presentes, dejándonos sus mensajes. Tengo que la última persona nos está escribiendo, Crisel Vargas, gracias. Edu Catalá, Dios te bendiga, y a todos los que han estado escribiendo con anterioridad. Así que agradecemos a Dios y esperamos que ustedes puedan compartir nuestras transmisiones para que otros también sean beneficiados. Aquellos que se están conectando con nosotros, ¿verdad? Buenos días, bendiciones a ustedes. Aquí estamos con A Solas con Dios, con Liz Enid Polanco, esperando que el tema de hoy, que es secuencia, estamos trabajando la genealogía de Abraham, estamos destacando algunas áreas de Abraham para que podamos entender por qué la genealogía de Abraham vivió unas experiencias y cómo fue esa genealogía, para que nosotros aprendamos a vernos detrás de esto, porque no es que solamente vamos a analizar la vida de ellos, analizamos la vida de ellos en comparación con la vida nuestra. Así que de paso quiero agradecer a todos los que han mantenido a mi hija en oración. El proceso de ella ha sido muchísimo más largo de lo que ocurrió con toda la familia. Toda la familia, gracias a Dios, pudo mejorar en el tiempo que se espera. El de mi hija no, ha sido muy prolongado y complicado. Ya el Señor pues me ha mostrado algunas razones de por qué. Así que vamos por ahí, vamos caminando hacia la dirección, hacia donde Dios nos quiere llevar y cuáles son las lecciones que aprender. Definitivamente todos estos procesos agotan a uno de una manera increíble y quizás estoy entendiendo el agotamiento de muchos de ustedes. Llevo demasiado tiempo, más de un mes, trabajando sin detenerme con todo esto. Y sé que estoy de pie porque Dios está conmigo. De otra manera, como dice Salmo, ya hubiese sido destruida.
pero en todo he visto la mano de Dios sosteniéndome y hoy vamos a hablar acerca un poquito de eso. Así que vamos a entrar a nuestro tema. Tenga inmediatamente su Biblia en mano, que vamos a estar hoy tocando varios aspectos. Esperamos que el tiempo nos dé. Si no nos da, pues mira, lo cumplimos mañana. Así que confiamos. Tenga usted su Patriarcas y Profetas. Aquellos que les gusta leerlo directamente de su Biblia, vamos a estar hoy trabajando el capítulo 13, la prueba de fe. Y vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Génesis. Pero antes de yo entrar al capítulo 22, quedaron unos versículos que los voy a tocar rápidamente del capítulo 21, que fue el que estudiamos el viernes. Vamos al capítulo 21, de los versículos 22 al 34. Ocurre algo allí que no lo quiero dejar pasar porque va a dejar claro algunos acontecimientos que vamos a ver en ese lugar. Y a mí me gusta que ustedes tengan un conocimiento pleno de las Escrituras, para que cuando ustedes lean la Biblia y se encuentren con otros versículos y regresen a esos lugares, ustedes puedan recordar qué ocurrió en esos lugares y qué marcó, porque esos lugares llegaron a ser importantes en la vida del pueblo de Israel y posteriormente en la vida de Cristo. Así que vamos a ir analizando. Antes de entrar al 22, vamos al capítulo 21, del verso 22 al 34. Del capítulo 21, en los versículos del 1 al 21, hablamos acerca del nacimiento de Isaac. La alegría que trajo el nacimiento de Isaac, tenía ya Abraham 100 años, Sara 90, y la alegría, bueno, se volcó en tristeza porque cuando el niño fue destetado y el niño comenzó a haber una burla de parte de Ismael hacia el hijo de la promesa, obviamente en respuesta a que ahora se encontraba suplantado por su hermano, que era el segundo, porque Ismael era el primogénito, y ahora Isaac era el segundo y era el hijo que iba a llevar el peso de la primogenitura. Así que esto trajo un conflicto y vimos que la segunda parte de ese capítulo habla cuando Sara le pide a Abraham que eche fuera a Agar y a su hijo. Y aunque le pareció muy difícil esa decisión, Dios aprobó esa decisión y le dijo, tienes que hacerle caso a Sara, saca porque yo, Ismael, voy a hacer de él también una nación y yo lo voy a bendecir, pero no puede estar al lado de Isaac. Así que vimos y aprendimos cómo Dios escucha también el clamor, escuchó Dios el clamor del muchacho, que aunque era grande, perdieron, ¿verdad? Se le acabó el agua, encontraron un pozo y ahí tuvimos esa historia. Como Dios escuchó también el clamor no solamente de Sara pidiendo el hijo, sino el clamor de Agar, que Dios le concediera la vida a su hijo y cómo ella pudo ver aquel pozo y salvarle la vida a su hijo. Ahora vamos al versículo 22 de un pacto que hace Abimelech. Recuerde que todos estos hechos están ocurriendo ahí en Gerar, porque en Gerar, que era donde Abimelech era rey de los filisteos, él le permitió a Abraham estar allí. Y muy cerca de allí, y ahora voy a ir al mapa que generalmente les muestro. Permítanme un momento. Aquí tenemos el mapa nuevamente para que ustedes puedan ver algo interesante. Ok. Aquí tenemos a Gerar, que es donde estaba viviendo Abraham. Y yo creo que aquí es bien interesante estos tres lugares: Gerar, Beerseba, Hebrón, Mamre y Moria, que vamos a estar tocando básicamente en la mañana de hoy.
Dice aquí, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, mira, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo. Harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Es decir, Abimelech ve que Abraham va progresando, va creciendo, se hace un hombre de renombre, de poder, de riqueza. Y Abimelech, rey de los filisteos, decide hacer un pacto con Abraham de paz. No solamente con él, sino con el hijo de él y el nieto de él, es decir, con su descendencia cuando llegara toda su descendencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían paz. Y esto es interesante que Abimelech, rey de los filisteos, ahí en Gerar, pide este pacto de paz con Abraham. Y respondió Abraham y le dijo, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, mira, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta ahora. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Beerseba significa pozo de 7 o pozo del juramento. ¿Por qué? Porque ese pozo lo había cavado Abraham. Pero los filisteos se habían apoderado de ese pozo y se lo habían quitado a los siervos de Abraham. Cuando viene Abimelech a hacer el pacto, le dijo, mira, no hay ningún problema que yo haga un pacto de juramento de paz con tu casa, contigo y con tu casa. Pero, y yo te voy a dar como pacto de este juramento de paz, yo te voy a dar estas vacas y estas ovejas. Pero estas 7 corderas que eran hembras, estas corderas, estas 7 corderas de rebaño que están aparte, son el pacto de que este pozo es mío. Por lo tanto, esas 7 corderas se convirtieron en la garantía de que ese pozo no era de nadie, era de Abraham y que los filisteos no tenían oportunidad de quitárselo. Y dentro del pacto de paz, Abraham quiso ocupar este pozo. Por lo tanto, este pozo de Beerseba comienza a hacerse un centro muy importante en el desarrollo de la historia de Israel. Por eso se le llama el pozo de las 7 o pozo del juramento. Eso es lo que significa Beerseba. Y dice, y plantó, versículo 33, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Así que yo quería mostrarles a ustedes aquí en el mapa que aquí está Gerar, donde gobernaba Abimelech. Aquí está Beerseba. Es interesante, vamos a ponerlo aquí. Aquí está Beerseba. Y vamos a ver hoy, en la historia de hoy, hasta dónde va a llegar Abraham en su prueba de fe. Ok. Vamos al capítulo 22. Espero que todo esté claro hasta aquí. Y recuerden que aquí es que
utilizamos de por qué se le llama Beerseba a ese lugar donde se hace el pozo, donde está el pozo que había hecho Abraham, para que cuando ustedes vayan estudiando posteriormente la Biblia, y yo espero que ustedes estén haciendo su año bíblico, ¿verdad? Generalmente la gente comienza a hacer su año bíblico en enero y la mayoría de las personas entra a hacer sueño bíblico en Génesis. Ya vamos nosotros bastante adelantados con esto y espero, ¿verdad?, que este estudio que estamos haciendo con profundidad acerca de la genealogía de Abraham les pueda ayudar a ustedes a poder entender. No es leer en la Biblia, no es a cumplir unos capítulos de la Biblia, porque podemos leer y no entender nada. Aquí el propósito es entender, ver a Dios, conocer a Dios y aplicar todo concepto a nuestra vida. Y una de las cosas que a lo menos esos versículos a mí me muestran es que en la vida hay gente que se quiere aprovechar del trabajo de otro. Y los siervos de Abimelech quisieron aprovecharse de un esfuerzo que había hecho Abraham para beneficio de su ganado, de su familia. Y hay gente que no le gusta pasar trabajo, pero le gusta aprovecharse del trabajo que otro pasó y sacarle un beneficio. Y a veces cuando a nosotros nos pasan estas cosas, porque esperamos nunca nosotros hacerlas, es decir, Dios no espera nunca de uno de sus hijos que sea tan ocioso, que no haga nada y espere que alguien se esfuerce para hacer algo y luego sacar un provecho personal de esto o apoderarse del trabajo de otro. Y déjeme decirle, eso ha pasado. Eso ha pasado en muchas familias. Y se cumple lo que dice la escritura, que uno nunca sabe para quién trabaja, porque te mataste haciendo un trabajo y después otro que no hizo nada lo disfrutó. Entonces aquí yo veo a Abraham haciendo un acto de justicia. Y de la misma manera que Abimelech sintió miedo de la prosperidad tan grande que estaba teniendo y el poderío y el nombre y el renombre que estaba teniendo Abraham dentro de sus tierras y quiso hacer un pacto de paz. No pasó por alto Abraham ese acto de injusticia donde se apoderaron de un trabajo que era de él. Y no solamente eso, sino que él, como quien dice, paga por algo que es de él. Paga 7 corderas y dice, mira, estas 7 corderas, no se te olvide jamás que estas 7 corderas te van a recordar que este pozo lo cavé yo y que este pozo es mío. Y a veces nosotros tenemos miedo de nosotros, ¿cómo decir? Defender algo que nos corresponde. La violación a los derechos humanos o a los derechos nuestros es algo que hoy es pan del diario de todos los días. Se nos violan los derechos médicos, se nos violan los derechos de trabajo, se nos violan los derechos a veces como familia. Se les quiere quitar los derechos. Muere un padre, muere una madre y hay hijos que se quieren apoderar de lo que le corresponde a alguno de sus hermanos y les quieren quitar el derecho de poder también ellos ser partícipes de una herencia. Óyeme, a nosotros se nos vienen los derechos en la carretera, se nos vienen los derechos de casa, se nos vienen los derechos de terreno. Y a veces uno siente como cristiano miedo de uno decir, no, yo tengo que defender estos derechos, estos son mis derechos. Y hay gente que dice, ay, no olvídese, yo no me voy a meter en ningún problema. Ay, no, qué bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, pero es que la voluntad de Dios es que tú aprendas a tener ojos abiertos y tú entender que cuando tú tienes unos derechos, es tu responsabilidad defenderlos. Y lo veo aquí con Abraham. Abraham pudo haber dicho, bueno, pues ya que tú has sido tan bueno conmigo, ya, pues ya te dejo el pozo. Que quede el pozo como que ustedes lo hicieron. No. Este pozo yo lo cavé, este pozo es mío y yo te voy a entregar estas 7 corderas para recordarte que acabamos de hacer un pacto de paz, pero que el pozo me pertenece. Me pareció que Abraham tenía muy claro y definido sus derechos y en un
acto de paz, en un pacto de paz, deja claro que Él los conoce. Porque no es un pacto de guerra, es un pacto de paz que los conoce. ¿Ve? Y en eso vamos viendo el carácter de Abraham, cómo lo define. Incluso si miramos un poquito la historia pasada, cuando Abraham logra salvar a la ciudad de Sodoma y de Gomorra y todos los habitantes del valle de Sidim, que le dice el rey de Sodoma, mira, devuélveme mi gente y quédate con todo el botín, porque al fin y al cabo, gracias a ti estamos vivos. Él le dijo, no, yo te entrego tu gente y yo te entrego el botín y yo de lo que es tuyo, yo no me quedo ni con una correa de zapato, porque no sea que un día se te ocurra decir que tú enriqueciste a Abraham, porque Abraham lo ha enriquecido Dios. Entonces también vemos ese acto de justicia, ¿ve? Él conoce sus derechos, pero tampoco le va a poner una carta en manos de un enemigo para que se gloríe de lo que a Dios solamente le corresponde. Entonces estamos viendo que entre los errores de Abraham, que podemos destacar muchísimo, también hay que destacar la nobleza y su carácter. ¿Ok? El carácter de Abraham, igualito que el de David, dentro de los muchos errores que cometía, habían unas líneas y unos principios que eran muy definidos y que los iba a cumplir. ¿Dónde fallaba Abraham? Cuando él sentía su vida amenazada por causa de su esposa, por la belleza de su esposa. ¿Qué cosa, ve? Que en ese aspecto tan pequeño resbalaba y se mataba Abraham. Sin embargo, en otras áreas del carácter, y eso es igual que nosotros. Nosotros tenemos unas áreas de nuestra vida en las que somos firmes y somos inconmovibles de esos principios. Sin embargo, hay otras cositas en nuestra vida en que, ahí empezamos nosotros, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Porque ahí están nuestras debilidades. Y ahí lo vemos también en la vida de Elías. Elías podía enfrentarse al rey Acab y a todo el pueblo y defender a Dios como el único Dios verdadero. Sin lugar a duda, y con una defensa y con una soberanía y con una fuerza y con una fe inquebrantable. Pero lo único que necesitaba era escuchar la voz de Jezabel. Él escuchaba la voz de Jezabel y a Jezabel le hacía ¡hu! Y salía huyendo porque él le tenía miedo al poder que tenía Jezabel sobre el pueblo. Para que tú veas que todos nosotros tenemos una kriptonita, es decir, hablando en los términos de Superman, todos tenemos un talón de Aquiles, hablando de la mitología griega, en la que para unas cosas somos nosotros bien valientes y bien seguros y para otras somos bien cobardes. En cuál nosotros tenemos que poner atención en ambas. En ambas. Porque usted nunca debe confiarse de que en esta área yo siempre voy a salir airoso. No. El que crea que está al firme, mire que no caiga. Usted tiene que velar ambas, en aquellas en las que usted se siente seguro de defender y en aquellas que a usted les da miedo. Y en ambas hay que ponerlas en las manos de Dios. Y aquí vemos a Abraham, ¿verdad? Muy firme para defender los derechos de propiedad. Muy firme. Sin embargo, a Dios no se le había olvidado las otras debilidades de Abraham. Y hoy, el tema de hoy es ese puente de dolor. Cuando Dios te quiere llevar del nivel 1 al nivel 2 o del nivel 2 al nivel 3 en tu vida espiritual, que yo creo que ya algunos, ¿verdad? A todos aquellos que incursionaron conmigo el 1 de abril del 2020, a este nivel del 2022, algún nivel el Señor te tuvo que haber llevado de tu vida cristiana. Del nivel 1 de ser una persona que va a la iglesia y escucha sermones, dice amén, devuelve diezmo y piensa que está salvo. De ese nivel de simpleza, de tener una vida religiosa a una vida espiritual, yo estoy segura que hubo un puente, un enlace entre un nivel y otro de dolor y de prueba.
Porque para tú pasar de un nivel a otro nivel, hay un puente de prueba, de aflicción y de dolor. Eso siempre será así. Un nuevo nacimiento siempre es doloroso. Un parto siempre será doloroso. El inicio de una nueva etapa en la vida es doloroso. Es doloroso. Y para Dios pasarnos de un nivel a otro nos tiene que someter a diferentes pruebas. Y nosotros tenemos que ir entendiendo esto. Porque nosotros queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria en puro gozo. Bueno, no es así. Porque el gozo nunca nos transforma. A nosotros nos transforma el dolor. Una piedra de oro puede pasar desapercibida a través de otras piedras. Pero cuando tú le aplicas fuego, ahí es que tú vas a saber cómo la escoria de la piedra se va y queda ese brillo de ese oro espectacular. Por lo tanto, las pruebas, el dolor, la aflicción, la pérdida, el sacrificio son las palabras que definen el proceso para que tú pases de un nivel a otro. Dios necesitaba llevar a Abraham a otro nivel para poder convertirlo en el padre de la fe. Pero Abraham le había fallado a Dios en momentos claves. ¿Cuáles eran los momentos claves que Dios esperaba que él fuera fiel? Bueno, cuando le dijo, Dios, yo te voy a dar un hijo, y hubiese esperado tener el hijo como Dios quería, no utilizando la modalidad de su época. La modalidad de su época era un vientre prestado o tomar una concubina o casarse con otra mujer que no fuera estéril. Esa era la modalidad. Pero como Dios no se ajusta a la modalidad de los tiempos, porque Dios tiene unas leyes que definen la conducta del ser humano, pues Dios esperaba que Abraham utilizara los tiempos de Dios, esperara los tiempos de Dios y viera cómo Dios obra de acuerdo a su ley. Y su ley era traer un hijo de la promesa con su esposa, no estar buscando alternativas. En eso falló. ¿En qué otra cosa falló? Cuando expone la vida de su esposa en 2 ocasiones por salvar su vida. Y entonces estamos viendo que Dios no puede pasar por alto estos fracasos en la vida de Abraham para poder cumplir la parte del pacto de la promesa de que yo te voy a dar a heredar esta tierra para ti y tus descendientes. Y yo quiero decirles, amigos y hermanos, que Dios, quizás tú llevas esperando un pacto y una promesa que Dios te hizo a ti hace mucho tiempo. Pues mira, el tiempo para Dios es nada, porque 100 años, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Dios no puede cumplir la plenitud de su pacto hasta que no te pula las áreas de tu fracaso. Y quizás esto nos asusta, porque cuando usted se sienta y mira para atrás y ve todas las veces que usted le ha fracasado a Dios, y usted me va a decir, wow, y por todos estos fracasos el Señor me va a hacer vivir un momento de prueba. Bueno, Dios le hizo vivir un momento de prueba difícil a Abraham por todos esos fracasos, porque Dios necesitaba subirlo de nivel, pero Dios no lo podía elevar al próximo nivel, teniendo en su carácter las manchas de sus fracasos, donde no usó la fe ni espera en Dios. Entonces, quiero decirte que estos momentos de prueba, por lo que tú estás atravesando, sería muy lindo y sería muy loable y muy sincero de nuestra parte decir, Señor, me someto a tu prueba, porque quizás en esta prueba tú me estás limpiando de los fracasos que yo he tenido contigo en el pasado. Y la gloria sea para Dios, porque cada momento de dolor nos crea a nosotros una resiliencia y una convicción de que Dios está al control. Capítulo 22 de Génesis dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí.
Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Y era el único que le quedaba porque ya habían echado afuera a Ismael. Y le dijo, toma a tu único hijo a quien amas. Y le hace esa salvedad. A quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Está aquí. Aquí se encuentra Abraham entre Gerar y Berseba y tiene que hacer tremenda caminata porque va para Moria. ¿Ok? Aquí están los montes de Moria, después de Macpela, Hebrón, cerquita ahí de Jerusalén, y usted va a ver que más tarde usted verá que la ciudad de Jerusalén como tal es establecida en el monte Moria, que iba a ser la ciudad de los Jebuseos, que inicialmente era Salem. Salem, que era la ciudad de Melquisedec. ¿Ok? Y ahí sobre el monte Moria es que se va a establecer el templo de Jerusalén. Interesante. Todo eso comienza a tener unos significados muy grandes. Pero antes de poder yo describir cómo fue que Abraham inmediatamente, yo quiero compartir con ustedes de Patriarcas y Profetas algunas citas de interés que vamos a estar extrayendo. ¿Por qué Dios somete a Abraham a esto? Para que pudiera alcanzar, y estoy leyendo de la página 143, que es el último párrafo de la página 143, en el capítulo 13, la prueba de fe. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moriah para ofrecer allí a su hijo en holocausto, en el monte que se le iba a indicar. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrastrar y arrostrar penurias y peligros, pero ya se había envejecido, desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerlas desmayar en la senectud, cuando tus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Y aquí yo hago una pausa para decir algo que le he dicho a mis padres y le he dicho a mis suegros. Porque a veces nosotros pensamos que cuando llegamos a una edad madura, ¿verdad? Después de los 50, 60, 70, 80, 90 años, que Dios a la gente anciana las salva por un camino distinto a como salva a los jóvenes. Y que Dios le va a eximir de algunas pruebas, como yo diría, de algún examen o alguna prueba a las personas de edad adulta, porque son adultas, porque ya tienen condiciones de salud, porque ya están cansados, porque ya no tienen las mismas fuerzas. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo todo lo contrario. Todo lo contrario. Llama a Moisés a los 80 años para que inicie un proyecto. ¿Ok? Y a los 120 años de Moisés, y esto es interesante, 120 años tenía Moisés cuando golpea la piedra.
Señores, ya Moisés estaba harto del pueblo, le habían sacado canas verdes, habían probado su estabilidad, su todo. Y comete, como diríamos nosotros, un pequeño error. Dios le dijo, háblale a la roca, y él sencillamente la golpeó. Bueno, Dios tenía que entender que ya estaba harto, ya estaba cansado, ya estaba viejo, ya no entendía bien las cosas, quizás no escuchó bien la instrucción, y Dios pudo haberle dicho a Moisés, olvídate muchacho, ya entiendo, mijo, mucho has hecho hasta ahora. No, Dios le exigió a los 120 años a Moisés una obediencia sin flaquear. Y no le pudo excusar su error de golpear la piedra, porque eso tenía un significado en la vida de Cristo. Y ya esa piedra había sido golpeada, no podía ser golpeada 2 veces, Jesús no iba a morir 2 veces. Y podemos decir, pero Señor, no seas tan exagerado. Moisés ya estaba viejo, no importa, la edad para Dios no tiene ninguna importancia a la hora de cuando Dios espera obediencia. Y a veces me parece que a nosotros nos da la idea de que Dios a las personas a medida que van agarrando años y van perdiendo fuerza, Dios los va a salvar por una vía diferente y Dios le va a exigir menos. No. A los 120 años, mira, Dios le pudo haber hecho esa prueba antes. Se cree que Isaac tenía 20 años. ¿Por qué no le sometió a esa prueba quizás a los 10? Cuando Isaac tenía 10 años, no, ya tenía 20 años, este muchacho era de edad viril. Y le reservó la peor prueba de su vida en una edad muy dura, muy dura. Y hay gente que dice, bueno, Señor, mira la edad que tengo y lo que yo estoy pasando. Agradece a Dios a la edad que nos toque pasar una prueba difícil, porque lo que significa que Dios no se ha dado por vencido con nosotros, porque el día que tú no tengas más pruebas y toda la vida te va chilling, es porque Dios dice, bueno, mijo, ya yo perdí mi fe contigo. Ya yo perdí mi fe contigo porque no importa las pruebas que yo te traiga a tu vida, tú jamás vas a cambiar. Mira, yo prefiero ver pruebas en mi vida porque cada prueba lo que me dice que Dios sigue insistiendo en mí y Dios tiene fe en que yo voy a poder salir de este hoyo de una vida mediocre a llevarme a otro nivel. Esto es lo que me dicen a mí las pruebas, que Dios está entusiasmado de llevarme de un nivel a otro. Y Dios no va a bajar su estándar contigo por tu edad. No lo va a hacer. Y a veces cuando hablo con mis padres y tenemos un culto, le digo, acuérdense que si Dios quiere llevarlos a otro nivel, ustedes van a pasar por momentos muy difíciles. Así que procuren escuchar la voz de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de la juventud. Dice aquí, ya le había leído, Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. El patriarca moraba en Berseba, que es lo que tenemos en pantalla, en Berseba. Rodeado de prosperidad y honor, era un hombre muy rico y los soberanos de aquella tierra le honraban como un príncipe poderoso. Miles de ovejas y vacas cubrían la llanura que se extendía más allá de su campamento. Por doquiera estaban las tiendas de su séquito para albergar centenares de siervos fieles.
El hijo de la promesa había llegado a la edad viril junto a su padre. El cielo parecía haber coronado de bendiciones la vida de sacrificio y paciencia frente a la esperanza aplazada. Por obedecer con fe, Abraham había abandonado su país natal, había dejado atrás las tumbas de sus antepasados y la patria de su parentela. Había andado errante como peregrino por la tierra que sería su heredad. Había esperado durante mucho tiempo el nacimiento del heredero prometido. Por mandato de Dios, había desterrado a su hijo Ismael. Y ahora que el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo, entraba a la edad viril. Y el patriarca parecía estar a punto de gozar de lo que había esperado. Se hallaba frente a una prueba que todas las demás, a una prueba mayor que todas las demás. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel papá. Cuando Dios le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al que amas, y ofrécelo allí en holocausto. Isaac era la luz de la casa, el solaz de su vejez y sobre todo el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del padre amante, hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza. Pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. Óyeme, le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba a no matarás. Y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años atrás, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se le engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo llamado Isaac. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción. Pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido. Y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Abraham regresó a su tienda y fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Durante unos instantes el padre miró el rostro de su amado hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía, y se preguntaba, ¿debía despertarla para que abrazara a su hijo por última vez? ¿Debía comunicarle la exigencia de Dios? Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esta terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Y yo me voy a detener aquí.
Mire, a mí nada más se me congela el corazón. A mí se me congela el corazón el pensar en la dura prueba que Dios estaba sometiendo a Abraham. Porque no era el hecho que Dios le estaba diciendo, mira, tu hijo va a morir. No, tu hijo tú lo vas a sacrificar. Y definitivamente que la batalla mental que tuvo que tener Abraham diciendo, pero ¿cómo es posible que Dios a mí me pida hacer algo que me ha prohibido toda mi existencia? Abraham estaba claro de que Dios había un mandamiento que Dios había dado. No estábamos en el Sinaí. Y recuerde esto, Dios le dio los mandamientos escritos en el Sinaí al pueblo de Israel, pero los mandamientos fueron dados desde el Edén a Adán y Eva. Y eso pasaba de generación en generación, de boca en boca. Por eso es que claramente sabía Adán y Eva que su hijo Caín había pecado cuando mató a su hermano Abel. Era un pecado porque era una ley de Dios que había sido dada a la primera pareja para que ellos la pasaran a sus próximas generaciones. Es decir, cuando Dios le da la tabla de los mandamientos a Moisés para el pueblo, es porque Dios dijo, espérate, esto de decirlo de boca en boca, de generación en generación, esto se puede perder. Yo se la voy a dar escrita, se la voy a dar para que no la olviden, se la voy a escribir en piedra para que sepan que mi mandamiento es eterno. Pero muchas personas piensan que el mandamiento por primera vez apareció en la existencia de la raza humana en el Sinaí. Eso no es así. Dios nunca deja a su pueblo en ignorancia de lo cual es su voluntad. Por eso podemos definir por qué Dios no pudo aprobar el matrimonio de Abraham con Agar, porque era una violación directa del mandamiento de no cometerás adulterio. Entonces, es decir, que Abraham tenía una noción clara de lo que era matarás, no matarás. Aparte a eso, Dios le había revelado a Abraham que esas eran las costumbres que tenían la gente que vivía en Canaán. Sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Y le dijo, mira, esto jamás tú lo hagas. ¿Cómo a Dios se le ocurre pedirle a Abraham algo que él había prohibido abiertamente y con carácter? Bueno, porque es que esa es la única manera que Dios podía saber si Abraham estaba dispuesto y dónde estaba su fe. Abraham había fracasado en unas pruebas mucho más sencillas. ¿Qué le costaba decir la verdad de que Sara era su esposa? ¿Qué le costaba decirle a Sara, no, mija, no, yo no me voy a acostar con ninguna mujer que no seas tú, porque tú eres mi esposa? Y si Dios me va a dar un hijo, Dios sabrá hacer un milagro contigo, pero yo voy a esperar. Esas pruebas no son nada. Pero como a veces tienen que ver con nuestras emociones y todas esas cosas, esta prueba tenía que limpiar el carácter de Abraham para poder entronizarlo como padre de la fe. Dios no podía cumplir la parte de su pacto con un hombre que le había fallado delante de las naciones, porque no fue. Primero le falló frente a la nación más poderosa de aquel entonces, que era Egipto. Luego le falló a las naciones, a la otra nación más poderosa en aquel momento, que era filisteos. Dos naciones que fueron enemigas del pueblo de Dios. Abraham les falló, mintió, mostró su falta de fe. Pues señores, Dios tiene que vindicarte. Y cuando tú le has fallado a Dios en unas áreas de la vida importantes, Dios quiero decirte que para Dios pasarte al otro nivel, Dios tendrá que pasarte por este puente, por esta coyuntura de dolor y prueba difícil, para poder luego exhibirte y decir, he aquí mi hija amada, en la cual tengo contentamiento, o he aquí mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento.
porque Dios no puede hacer las cosas porque así. Y entonces aquí estamos viendo cómo Dios reserva esta prueba en un momento tan difícil en la vida de Abraham y lo somete a la peor prueba a la que Dios está a la expectativa. Y esa palabra me llena a mí del peso de la responsabilidad. ¿Sabes que cuando Dios nos somete a nosotros a pruebas grandes, Dios está a la expectativa? El cielo entero está a la expectativa. De verdad, a mí me avergüenza pensar cómo Dios está mirándome, cómo los ángeles, todos los ángeles del cielo están mirando, y Dios dice, miren bien a Liz, que la voy a hacer pasar por esta prueba, a ver qué va a pasar con ella, cómo ella lo va a probar. Óyeme, si es que una vez alguien me preguntó que si no me daba miedo tener una audiencia grandísima mientras estoy hablando, pues sí, siempre hay un temor cuando tú vas a hablar a grandes audiencias. A veces uno no sabe, ¿verdad?, cómo la gente va a recibir la palabra. No todo el mundo va a escuchar palabra de Dios con el mismo propósito de creer y aprender. Hay quien va a juzgarte y a criticar y a buscarle la quinta pata al gato todo lo que vas a decir. Pero déjeme decirle, mirar una audiencia de miles de personas frente a mí, con los ojos que los puedo ver, porque los puedo ver, no me parece tan traumático que el saber que los ojos de todo el cielo, incluyendo los ojos de mi Dios, están observándome, aunque yo no vea esos ojos. Están observándome cuál va a ser mi reacción ante una prueba. Óyeme, eso a mí sí me detiene el corazón. Porque si hay algo a lo que yo nunca quisiera es poner en vergüenza a Dios. Que Dios quede avergonzado por mi cobardía, por mi falta de fe. Óyeme, qué vergüenza. Y lo hemos hecho, hemos avergonzado a Dios. Pero por cada vez que hemos avergonzado a Dios, Dios nos va a poner una prueba para que nosotros podamos ser aprobados. Aprobados ante Dios. Y hoy yo voy a dejar esto aquí. Mañana vamos a tener la segunda parte de esta prueba y vamos a analizar cada detalle de esa prueba, que es muy importante. Hoy por hoy solo quiero decirte que el Señor habrá de probarnos a cada uno de nosotros para poder llevarnos al nivel de gloria que necesitamos para convertirnos en luz al mundo. Dios no se puede dar el lujo de compadecerse de nosotros porque tenemos esta enfermedad o porque tenemos esta condición económica o porque tenemos este estatus social o porque tenemos tal edad. No. Dios no se va a dejar llevar por eso. Dios lo que va a dejarse llevar es que Él, como Dios sabio, sabe cuál es el área de nuestra vida que Dios necesita pulir para poder llevarnos al próximo nivel. Y la gloria sea para Dios. Y me alegra saber que Dios no hace acepción de persona, sino que Dios cree en nosotros y dice, me apunto con Liz, me apunto con Maridia, me apunto con Doralba, de que yo voy a hacerla pasar por esta prueba. Yo estaré con ellas en esa prueba, pero en esa prueba deberán salir victoriosos. Y la gloria sea para Dios. Oramos en esta hora para que el Señor nos ayude a que en medio de la prueba y la crisis que puede ser que estemos atravesando en este momento, se convierta en la herramienta que Dios va a utilizar para llevarnos a un nivel espiritual más poderoso y más sublime en la que podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo. Oramos. Padre santo y bueno, en esta hora te doy las gracias, porque tu palabra no se vuelve vacía atrás. Gracias, Señor,
porque tú nos estás enseñando en tu palabra que tú no haces acepción de personas y que tú, oh Dios, correrás todas las millas que sean necesarias a fin de perfeccionar nuestro carácter para poder presentarnos ante el mundo como las joyas de tu corona, como los hijos de la salvación, como la luz al mundo. Hoy, Padre Señor, te rogamos que hagas con nuestra vida lo que tengas que hacer. No importa las pruebas que tengamos que vivir, queremos reflejarte, queremos manifestarte al mundo, queremos ser limpios de nuestros errores, queremos dejar atrás una vida descomprometida, llena de miedos, llena de temores, buscando nuestra propia seguridad, ocultando nuestra desnudez con hojas. Llévanos, Señor, a ese otro nivel que tú nos quieres llevar para poder, oh Dios, mostrar al mundo que tu poder y tu amor siguen haciendo cambios en la generación de esta tierra. Entregamos a nuestras familias, entregamos nuestras vidas, entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos a las manos de un Dios de amor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por llevarnos a través de tu palabra a aprender nuevas cosas. Que así sea. Levanta tus manos, bendícenos a cada uno de nosotros. Nosotros levantamos nuestras manos y te bendecimos y te glorificamos y te declaramos nuestro Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Estuvo contigo Licenit Polanco con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Hermoso día.